nuestro proyecto civil o arquitectónico. Esto de manera general para cualquier material. La madera tiene unas actividades previas, que son el secado y la inmunización o preservación. Todas estas actividades que se hacen antes de iniciar la obra, las he denominado gestión en la calidad de la materia prima. De manera que si queremos una construcción que tenga alta calidad, lo más lógico es gestionar que la calidad de los materiales también sea alta. Por lo tanto, es necesario un secado, un preservado y una inmunización. Hay otro criterio previo, que es responsabilidad tanto de los ingenieros civiles como de los arquitectos, que consiste en protección por diseño. Unos planos de detalle completos, una lista de especificaciones de materiales, unos precios unitarios que incluyan todo lo necesario para la protección de la madera, no solamente en el secado, en el preservado y el inmunizado, sino en la exposición al sol, en el aislamiento al agua y en todos los elementos adicionales que la protejan, por ejemplo, del fuego, de las termitas, de la condensación, de todas las causas que puedan generar lesiones. Este es el deber ser, esto es lo que debería ser, tener buena protección por diseño y buena gestión de la calidad. Pero cuando no ocurre, entonces viene la etapa posterior a la construcción, y esto repito para cualquier material, y es el mantenimiento. Entonces un buen mantenimiento que ya es posterior implicaría una durabilidad mayor de la construcción. Y por último, si no es posible el mantenimiento o si no se hizo protección por diseño ni gestión de la calidad, lo último que nos queda es el reemplazo. Estamos hablando de restauraciones, de reforzamientos o de intervenciones para que los elementos que se deterioraron se puedan renovar. El material vamos a hablar de tres cosas. Inicialmente de la anatomía del árbol, ya que es importante tenerla en cuenta para la utilización del árbol en la construcción. La anatomía microscópica, ya que las células que conforman el tronco de los árboles, que es un material vegetal, tiene una disposición pues, que nos ayuda a entender un poco tanto el proceso de preservación como el proceso del secado, y asimismo los esfuerzos físico-mecánicos. Y por último vamos a ver la química y algunas propiedades físicas que tiene el material. Vamos a empezar por ver que tenemos dos fuentes de madera, dos grandes grupos de árboles. El de la izquierda lo vamos a llamar coníferas. Ahí vemos en la diapositiva la imagen del árbol, generalmente son troncos de forma cónica, no tienen hojas, tienen unas agujas. Ustedes ven la forma es cónica, todos conocemos el pino, por ejemplo, nuestro árbol de Navidad es un pino, entonces sabemos cómo es su anatomía y los diámetros que se pueden obtener de los troncos. En la parte derecha en la diapositiva ustedes ven una imagen de una latifoliada. Entonces tenemos coníferas y latifoliadas. ¿Cuál es la característica de la latifoliada a simple vista? Troncos más anchos, no tan cónicos, son más bien ramificados, tiene hojas anchas, las longitudes de sus troncos pues no van a ser las mismas, pero hay unas diferencias a nivel anatómico que las vamos a ver más en detalle. La imagen que ustedes ven acá compara las coníferas y las latifoliadas. De las características principales están los anillos de crecimiento, que ya el árbol tiene una anatomía que se divide pues en dos zonas, dos grandes zonas, que es el duramen y la albura. Otros elementos del tronco son la corteza, que es la parte exterior, la médula, que es todo el centro del tronco, y el punto en el que
hay crecimiento, es esa lámina que ustedes ven entre la albura y el duramen, esta se llama cambio, y es en donde se origina el crecimiento de la madera. O sea que la madera va creciendo por anillos, por capas, vamos a decirlo así, y esas capas se originan en el cambio. Esto es una cuestión importante en la construcción porque la madera del duramen, que es la del centro, es una madera más densa, más sólida, más rígida, tiene más lignina, tiene menos extraíbles. En cambio, la parte exterior, que es la albura, que generalmente es de color más claro, la albura tiene más extraíbles, tiene menos densidad, tiene menos lignina, tiene unas condiciones de resistencia y de vulnerabilidad a los insectos menor. En esta diapositiva podemos ver que según el tronco, y para eso es que es necesario entender la anatomía del árbol, se pueden hacer diferentes cortes en los que tanto la albura como el duramen tienen una diferencia en la resistencia y en vulnerabilidad. Entonces, una pieza de madera cortada de manera tangencial o de manera radial nos va a originar una pieza de madera con más o menor contenido de duramen. Fíjense en una cosa, este es el tronco, aquí vemos las partes, corteza, cambio, albura, duramen, y esto es una ampliación de la microscopía de la madera. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? En el longitudinal, con el puntero rojo, hay unos vasos. También hay unas fibras longitudinales como esta y que se llaman parénquima. Entonces está el parénquima, los vasos y en el sentido transversal hay radios que van desde el centro de la médula del tronco hacia la corteza. Son radios, como unas líneas de color. Pero ¿qué sucede? Que siguiendo con esa axonometría de las células, son muy diferentes en el caso de las latifoliadas, aquí a la derecha, que de las coníferas. Entonces repito porque antes de la interrupción estábamos hablando de la anatomía del árbol. Las coníferas tienen muy marcados los anillos de crecimiento, las latifoliadas casi que no tienen, no se ven, no se perciben esos anillos de crecimiento. Entonces, si ustedes encontraron una muestra de madera que es, por ejemplo, de pino, el pino es conífera y se van a ver los anillos de crecimiento. Eso en la construcción y en la patología de la madera es importante porque hay una diferencia de densidad entre la zona que tiene anillos y la zona que no los tiene. Voy a señalar acá con el puntero. La zona que tiene anillos tiene fibras, ustedes ven, de mucho menor diámetro y mucho más cerca a ellas. En cambio, la zona blanca que ustedes ven sin anillos es esta. Las células son de mucho más diámetro y tienen más distancia entre ellas. Aquí por este lado estoy señalando los radios, que son los que ustedes van a percibir en un corte tangencial o en un corte radial. ¿Qué pasa con la madera latifoliada? Como el cedro, por ejemplo, el balso, yo creo que la gran mayoría conoce qué es el balso, es una madera muy poco densa, pero es una madera latifoliada. Entonces el balso y todas las maderas latifoliadas tienen estos grandes vasos, por eso tienen más espacio y eso facilita tanto el secado como la preservación. Fíjense que no se marcan muy bien los anillos, como en este caso, aquí se ve el anillo, acá no. En este caso a veces aparecen los radios con mucha más densidad. En las coníferas no hay vasos, pero hay estos canales resiníferos. La madera tiene extraíbles, la madera tiene, por ejemplo, látex, resinas, aceites, otras
sustancias que no hacen parte de su constitución, pero que están en estos canales resiníferos o que están en estos vasos. En la madera, entonces son comunes estos vasos. Si ustedes encontraron algún elemento de madera en su casa, van a encontrar en algunas estos vasos a simple vista, siempre y cuando el corte sea tangencial. Aquí tengo el puntero sobre una fotografía de una pieza de madera que a simple vista, así como podrían verlo ustedes con una muestra, nos deja ver estos anillos. En esos puntos el ataque de los insectos es menor, del hongo. En esos puntos la densidad es mayor, entonces la resistencia es diferente. Y aparecen de este color precisamente porque son más densas las células. En el caso de las maderas latifoliadas no se marcan esos anillos, pero hay una cosa importante. Se marcan el duramen de color más oscuro generalmente y la albura de color más claro. Bueno, vamos a seguir adelante con la microscopía porque una vez entendidos que hay unas células, vamos a entender esto que es un poco más complejo. Cada una de esos tubos, de esos pitillos, por decirlo así, agrupados, tienen una pared celular. Esa pared celular está compuesta por unas fibrillas de celulosa y esas fibrillas están unidas por la lignina. Esas fibrillas tienen unas cadenas moleculares que se llaman microfibrillas de celulosa y son las que vemos aquí, en esta parte que estoy indicando con el puntero rojo. ¿Cómo está conformado ese polímero? Que es esta cadena. Es un polisacárido, es decir, que agrupa estos hexágonos que ustedes ven acá, que son monosacáridos compuestos por 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. En conclusión, esa muestra de madera que ustedes tienen ahí en sus manos está compuesta básicamente de agua y carbono, es decir, hidrógeno, oxígeno y carbono. Esto es fundamental para entender muchas cosas desde el punto de vista de la patología. Una de las cosas que podemos entender acá es que en el proceso de secado hay un agua que es libre, la que está allá dentro de la célula. Hay un agua que es de constitución, que es la que está aquí como una molécula de agua, H2O. Y hay en cada polímero hay un radical libre, que es esta terminación, que es un átomo de oxígeno que está en cada extremo, y ese átomo está siempre a la espera de enlazarse a otro polímero o de enlazarse a una molécula de agua. ¿Qué quiero decir con esto? Que por estar constituida de agua, la materia física de la madera, ella siempre va a ser higroscópica, siempre va a tender a capturar agua, porque este enlace siempre va a estar dispuesto a capturar agua. Si la madera no tuviera lignina, entonces precisamente cuando se fabrica el papel, lo que se hace es extraer la lignina de la fibra y dejar únicamente la celulosa. Si ustedes todos tienen ahí a la mano una hoja de papel blanco, van a dar cuenta que eso es pura celulosa. Es decir, que es esta molécula que tenemos acá. Y si ustedes le agregaran agua, que eso todos lo hemos hecho, mojar una hoja de papel o una toalla de cocina para secar, se darían cuenta que su forma y su constitución cambia, porque esta molécula, que es C6H12O6, tiene un enlace, siempre tiene un oxígeno que está o enlazándose a otro monosacárido o enlazándose a una molécula de agua. Entonces la madera en su constitución física va a adquirir, siempre va a adquirir agua. Esa agua lo puede adquirir de la atmósfera cuando se condensa, en las gotas de rocío, puede ser de salpicadura de lavado de pisos, puede ser de instalaciones hidráulicas defectuosas, puede ser de goteras de las aguas lluvias,
En cualquiera de estas formas, la madera siempre va a hacer capturar esa humedad. Entonces, otro aspecto importante que nos lleva a entender esa composición química es que la madera siempre va a estar en un estado de contenido de humedad en el que la fibra va a estar saturada, es decir, que no va a perder ni a ganar humedad. Pero si la fibra se corta, si la madera se corta y se lleva a un ambiente muy seco, se va a contraer. O lo contrario, si la madera se seca y se lleva a un ambiente muy húmedo, se va a expandir, a hinchar. Entonces, esos cambios volumétricos también tienen que ver con lo que vimos anteriormente, el sentido de las fibras. En el sentido longitudinal, la contracción es mínima, pero en el sentido transversal, la contracción es mayor. Y es mayor en sentido tangencial y en sentido radial. Entonces, todas esas variables parten primero de la distribución de estas células y segundo, del hecho de que su composición es prácticamente agua. Esa madera que ustedes tienen ahí en la puerta del closet o en el violín o el piano o la guitarra, esa madera básicamente es agua. Ahora yo les pregunto, si la secamos demasiado, ¿le podríamos sacar toda el agua? ¿Hay algún momento en el que se pueda sacar? Cuando hay combustión. Todos hemos hecho ese ejercicio, si el fósforo es de madera, entonces el palito se va a quemar y todo el vapor que sale es agua y lo que queda es únicamente el carbón. El efecto contrario, es decir, que el agua y el carbón se vuelvan madera, es la fotosíntesis. Y esa es una explicación simple de las reacciones químicas que tienen que ver con la composición de la madera. Esta que ustedes ven acá es la molécula básica de un azúcar, de una glucosa, que conforma el papel o que conformaría cualquier molécula de azúcar como la glucosa o la lactosa o la fructosa, etc. En este caso es la celulosa.